María tenía a su bebé en los brazos. Era la primera vez que era madre. Lo miraba y lo remiraba, tocaba sus deditos, contaba los deditos de los pies, sus manos y no se cansaba de mirarlo. Era su primer bebé. ¿Cómo lo llamaría? ¿Qué haría para educarlo? María, a la vez que lo miraba, se encontraba preocupada por el porvenir de su hijo. ¿Sería realmente una buena madre? ¿Podría criar bien a ese pequeño que tenía entre sus brazos? Estas y otras preguntas son las que muchas madres se hacen en el momento de tener a su bebé por primera vez en sus brazos. ¿Cuál es la mejor forma para educar a nuestros niños? ¿Cuál es la forma en que la Biblia recomienda que debemos educarlo? Esto es lo que veremos el día de hoy. Durante el año 2021, un 29,6% de niños y adolescentes tenían problemas de salud mental y emocional. Durante el año 2023, esa cifra aumentó a un 32,3%. En el año 2024, 1 de cada 8 niños y adolescentes sufrían problemas de salud mental y emocional. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está aumentando esta crisis de problemas emocionales y mentales en niños y jóvenes en tan temprana edad? Muchas veces este problema radica en los hogares. La formación que damos a nuestros niños es cada vez más débil, de tal manera que provocamos que a temprana edad se tengan estos problemas de salud. El sabio Salomón recomendaba una forma especial de educar a los niños. Él dijo: hay una época para desarrollar a los niños y otra para educar a los jóvenes. Es esencial que se combinen ambas en extenso grado. La preparación que Salomón recomienda es dirigir, educar y desarrollar. 3 fases importantes que debemos considerar en la formación de nuestros hijos, en la formación de nuestros niños. La primera de ellas es la dirección. Esta dirección tiene que ver con 4 aspectos. Número 1, la fisiología. Número 2, la alimentación. Número 3, el entorno que rodea a nuestros niños. Y número 4, la relación con la naturaleza. Veamos uno por uno. La dirección para la educación del niño inicia desde la edad de 0 años hasta los 6 o 7 años de edad. Aún incluso cuando el niño no ha nacido y está en el vientre de la madre, comienza este tipo de educación. En primer lugar, veamos la fisiología. Procura despertar en tus hijos desde muy pequeños el interés en el estudio de las funciones de su organismo y los seres orgánicos. Como madres, antes de que nuestro hijo nazca, debemos cuidar el tipo de alimentación y nutrición que tenemos. Recordemos que todo lo que la madre va consumiendo va pasando fisiológicamente a ese ser que lleva en el vientre. Por esa razón es necesario cuidarnos, ver bien lo que estamos comiendo. A la vez, es necesario cuidar nuestras emociones. Debemos tener dominio propio, ya que cualquier alteración que sufra la madre afectará al niño que está en el vientre. Es necesario considerar de que el ser que llevamos dentro de nuestro vientre es un ser humano y debe ser considerado como tal. Pero es un ser humano que depende mucho, depende totalmente de la madre que lo lleva. Es por esa razón, querida madre, que debes cuidarte tú. Debes procurar dar lo mejor a ese hijo que llevas en el vientre. No te dejes llevar por tus gustos en cuanto a la alimentación. Piensa con sabiduría qué es
aquello que podría nutrir al hijo que llevas en el vientre. Además de ello, debemos considerar, ya cuando nuestros hijos nacen, enseñarle lecciones prácticas sobre el cuidado personal. En primer lugar, sobre aquello que pertenece al cuidado de su cuerpo, la higiene personal. Esta higiene se le debe enseñar desde muy temprana edad, como lavar sus manitos, lavar la carita, lavarse los dientes, mantenerse limpio. Esto se le enseña de manera práctica. Los niños, aunque sean pequeños, van a aprender aquello que nosotros le enseñamos. La higiene personal y práctica es muy buena y es una forma de cuidar nuestra salud, cuidarlo de bacterias o microbios que pueden causar daño a nuestro organismo. También la salud tiene mucho que ver con el intelecto y la moral de nuestros hijos. Si consideramos que la primera maestra encargada de educar a los niños desde pequeños hasta los 6 o 7 años es la madre, es ella la encargada de cuidar la parte intelectual y moral de sus hijos. Si gozan de salud y pureza de corazón, estarán mejor preparados para vivir y ser una bendición para el mundo. Hago una pregunta. ¿Cómo estás formando a tu pequeño? Aquel pequeño que cargas en los brazos y le haces caminar. ¿Qué manifestaciones de carácter está viendo en ti? Este pequeño debe ser cuidado en cuanto a su moral. Debes cuidar de no pronunciar delante de él palabras groseras, palabras ofensivas. Debes tener cuidado de no vociferar o gritar delante de él. Este consejo va tanto para los padres y las madres. También debemos tener cuidado con preservar la pureza de su corazón a través de nuestros comentarios o nuestras palabras. Además de ello, también debemos cuidar como segundo aspecto la alimentación. El periodo de la lactancia es crítico para el niño. Una buena dieta de la madre influye en la leche del bebé. Recordemos que todo lo que la madre consume va a afectar al niño que está en los brazos porque él bebe de la leche materna. La mejor leche que puede consumir es la leche materna, pero tú, como madre, puedes enriquecer esta leche si te alimentas de una forma nutritiva, si te alimentas con aquellos alimentos que benefician a la salud, que van a ayudar a fortalecer los huesos de tu bebé, sus músculos, su piel. El tipo de alimentación que tú elijas va a ayudar al crecimiento y al fortalecimiento de ese pequeño que tienes en los brazos. Así es que, por segunda vez, repito, no dejemos que nuestros gustos, preferencias, puedan destruir la alimentación de nuestro hijo. Muchas veces en este tiempo en que se ha multiplicado la comida chatarra o la comida rápida, podemos estar causando daños a nuestros hijos si es que nosotros tomamos esa elección de forma fácil, cuidando tal vez solamente el comer, pero no el nutrir a nuestros hijos. Recuerda, si nosotros no tenemos cuidado en nuestra alimentación y consumimos una comida malsana, esta envenenará poco a poco la sangre de nuestros hijos y contaminará todo su sistema. Consideramos también que la condición mental de la madre afecta también a tu hijo, el estado de ánimo en que te encuentres para darle de lactar. Puede afectar mucho a la mente de tu hijo. Si una madre se siente desdichada,
perturbada, irritable, encolerizada, el alimento que el niño recibe de su madre estará contaminado y podrá ocasionarle cólicos, espasmos y ocasionalmente hasta convulsiones. ¿Te das cuenta de cuánto afecta tu estado de ánimo en la salud de tu hijo? Es por eso que debemos tener mucho cuidado y ser muy minuciosos en el cuidado de ese pequeño que tenemos a nuestro lado. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha encargado a ese niño, nos ha dado como herencia y de esta herencia deberemos rendir cuentas. Dios nos ha nombrado como padres y maestros de estos pequeños. En nosotros está esa primera educación que reciben ellos. Educación de la salud, educación de la mente, educación del alma. Por esa razón, querida madre y querido padre, en sus manos está esta gran responsabilidad. Se debe alimentar al niño de manera adecuada. Consideremos mucho la alimentación de ellos. No es bueno que ellos coman a toda hora. Debemos tener un horario para su alimentación. Tampoco es bueno considerar alimentos demasiado elaborados, como salsas grandemente condimentadas, sabrosas, sí, pero bastante condimentadas, como tortas, como pasteles. Estas comidas demasiado condimentadas irritan el estómago y crean un deseo de estimulantes cada vez más fuertes. No solo son un alimento inadecuado, sino que son alimentos que están dañando el organismo de nuestro niño. Por esa razón, si desde pequeños comenzamos a acostumbrarlos en el consumo de comida irritante, de grandes seguirán esa misma forma. Muchas veces, como padres, desde pequeños tampoco les enseñamos a consumir verduras y frutas. Las ensaladas son escasas dentro de la alimentación de los niños, de tal manera que cuando crecen y se les quiere acostumbrar a comer ensalada, ellos lo rechazan, ya no lo aceptan. Y como padres se escucha comentar, no sé por qué a mis hijos no les gusta la ensalada. Y no nos damos cuenta que nosotros hemos fallado como maestros cuando de niños no les enseñamos a consumir estos alimentos en su dieta. Por esa razón, estamos a tiempo de educar a nuestros niños cuando ellos son pequeños. Dale las ensaladas, enséñale a comer diferentes tipos de ensaladas. Las verduras son diversas, son de diferentes sabores y todas ellas nutren a nuestros niños. Las frutas de diferentes colores contribuyen a una dieta rica y sana para nuestros niños. Van a fortalecer su organismo, el cuidado de su piel. Como padres, es nuestro deber educar a los hijos con respecto a la alimentación. Así no tendremos de grandes a niños enfermos, a jóvenes que desde temprana edad están yendo a los centros de salud, a los hospitales, a tratarse de enfermedades aún graves. Así es que, querida madre y querido padre, en sus manos está la primera educación de los niños. Ellos están enteramente al cuidado y disposición de ustedes, y ustedes son los únicos responsables de esta primera educación. Además de ello, también dentro de esta primera educación está como tercer elemento lo que rodea al niño. Lo que el niño ve y oye influenciará en mucho lo que él va a hacer en el futuro. Recordemos en la historia sagrada cuando habla acerca de los niños hebreos que iban por el desierto,
se nos dice de que estos niños iban escuchando los relatos que sus padres comentaban acerca de su salida de Egipto. Además de ello, a través de las canciones que cantaban, iban recordando y repasando estas historias. ¿Tú crees que estos niños de grandes se olvidarían lo que habían escuchado? No, no lo hacían. Y solamente te voy a poner un pequeño ejemplo. Si tú eres adulto, seguramente recordarás muchas de las cosas que aprendiste en tu infancia. Sí, hay cosas que no se olvidan y quedan arraigadas en nuestra mente de tal manera que se convierten en principios y formas de vida. Por esa razón, te pregunto, ¿qué es lo que tu niño está oyendo alrededor? ¿Qué es lo que acostumbra a ver? Muchas veces pensamos como padres que lo que comentamos, hablamos, levantamos la voz o decimos no es escuchado por nuestros niños, que ellos simplemente están en sus juegos o están distraídos o están sentados haciendo otras cosas. Y no nos damos cuenta que cuanto comentamos y decimos está siendo escuchado por sus oídos y grabado en su memoria. Y todo aquello que este niño ve también queda grabado, también es considerado por los ojos y por los oídos, que son las avenidas del alma, están entrando las enseñanzas que quedarán grabadas en su mente para toda la vida. Dentro de nuestra mente ya de adultos cargamos recuerdos, positivos o negativos. ¿Qué clase de recuerdos vas a grabar tú en la mente de tu hijo? ¿Qué es lo que él va a ver? ¿Qué es lo que él va a oír? ¿Qué es lo que va a escuchar al cantar? Todo eso depende de ti. Esta es otra forma de las enseñanzas que como padres debemos dar a nuestros hijos, ¿sí? Porque somos maestros, somos sus primeros maestros. Cada vez que coloques una música o una canción, piensa, ¿qué es lo que quieres que tu hijo escuche? Cada vez que coloques un video o compres algún video, piensa, ¿qué es lo que quieres que vea tu hijo? Y piensa no solamente en el presente, sino también en ese futuro que no está muy lejano. Como aspecto número 4, dentro de esta primera educación, también debemos ver la relación con la naturaleza. Es necesario y es muy necesario que a esta edad conectemos a nuestros hijos con la naturaleza de una u otra manera. Es un privilegio para los padres que viven en el campo tener a sus niños rodeados de naturaleza constantemente, donde día a día pueden despertar con el canto de los pajaritos, tener un arroyo cerca y árboles que se mueven con el viento. Sin embargo, no todos cuentan con ese privilegio. Muchas familias tienen que vivir en cuartos de 4 paredes, a veces pequeños, a veces en un edificio, y dentro de esto el niño tiene que formarse. Sin embargo, es necesaria su relación con la naturaleza. Programa una salida al campo, un paseo. Esto, queridos hermanos y hermanas, no es pérdida de tiempo, es cultivar el carácter y la forma de ser de nuestros hijos. Es relacionarlos directamente con Dios. Es llevarlos a un lugar donde ellos contemplarán el poder de la creación divina, verán a su Creador a través de la naturaleza. Como padres y madres tenemos la responsabilidad, el deber de familiarizar a nuestros hijos con la naturaleza, con las plantas, con el aire, con las aves, con el río, las montañas. Son medios a través de los cuales nuestros niños también aprenderán a conocer el amor del gran Dios creador. Y como padres
debemos lograr esto en ellos. Entonces, dentro de la primera educación, tenemos la fisiología, la alimentación, lo que rodea a nuestros niños y su relación con la naturaleza. Estos 4 aspectos deben ser considerados desde que nuestros niños tienen 0 años hasta los 6 y 7 años de edad. Luego continúa la segunda parte de la educación. La segunda parte de la educación desde los 6 o 7 años de edad hasta los 12 años. ¿Qué es lo que debemos formar en nuestros niños en esta etapa? En primer lugar, no debemos dejar de lado lo que hemos estado cultivando durante la primera infancia, durante la primera educación, pero en esta segunda parte nos toca educar su carácter. Educar su carácter y poner más disciplina dentro de la educación de su carácter. Si los padres no ponen disciplina en esto, van a tener problemas en el futuro. Pero en esta segunda etapa de la educación, no solamente van a estar los padres, sino también los maestros. Los padres y los maestros no están preparados para educar debidamente a los niños si no han aprendido primero la lección del dominio propio, la paciencia, la tolerancia, la bondad y el amor. ¿Sabes? Estos requisitos son muy necesarios para formar a los niños. ¿Sabes por qué? Porque el niño acrecienta su forma de ver y oír todo lo que hacen sus padres y maestros. Para los niños, ellos son un ejemplo a seguir. El niño moldea su carácter conforme va viendo a sus padres y maestros. Por esa razón, esta responsabilidad recae en primer lugar en los padres y luego en los maestros. El dominio propio debe ser cultivado. La paciencia, la tolerancia, la bondad y el amor deben ser cultivados por los padres y los maestros. ¿Por qué razón? Porque hay alguien que está siguiéndolos por detrás. Hay alguien que está observando todo lo que ustedes hacen, cómo se comportan, cómo actúan, qué respuestas dan ante diferentes confrontaciones. En esta segunda parte de la educación, en el hogar y en la escuela, los niños estarán aprendiendo y moldeando el carácter que los va a dirigir durante toda la vida. Debemos tener en cuenta en esta segunda parte de la educación que nuestros niños no necesitan ser adiestrados, sino educados. El adiestramiento es una labor que se realiza con los animales. A los animales tú los adiestras de tal manera que tú le dices ven y viene, le dices anda y se va. Simplemente por una orden tuya, sin raciocinio, sin pensar si es bueno lo que hace o no. A un animal tú puedes adiestrarlo para que a cierto momento o a cierta hora del día venga y coja algo o traiga algo, lanzas un palito y regresa trayendo ese palito porque tú lo adiestraste. Él simplemente está repitiendo lo que tú enseñaste. No sabe si es bueno o es malo, simplemente lo repite porque te vio hacerlo a ti. Ese adiestramiento no funciona con los niños. ¿Sabes por qué? Porque los niños son inteligentes, tienen voluntad y esta voluntad debe ser dirigida para que controle todas sus facultades. Los animales necesitan ser adiestrados porque no tienen ni razón ni intelecto. Sin embargo, los niños no necesitan adiestramiento, necesitan enseñanza. A la mente humana se le debe enseñar el dominio propio, se le debe formar para que rija
mientras que los animales son controlados por un amo y se les enseña a someterse a él. A nuestros niños, desde muy pequeños, debemos hacer funcionar la razón. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué debo alimentarme bien? ¿Por qué debo cuidar de mi cuerpo? ¿Por qué debo estudiar? Mediante explicaciones sencillas y cortas, podemos lograr que nuestros niños utilicen su inteligencia para escoger entre lo que es bueno y lo que no lo es. Si no hacemos de esta manera, solamente estaremos adiestrando, no educando. En muchas familias, los niños parecen bien educados mientras están bajo la disciplina y el adiestramiento. Supuestamente, todo lo hacen bien mientras hay un ojo que lo está vigilando, mientras están bajo el dominio de los padres o de sus maestros. No hagas esto. Bajo una rígida disciplina, no lo hace. No vayas a tal lugar, no lo hace. Cuando está presionado por el miedo, por la disciplina rígida, estricta, no lo hace. Pero no lo hace con voluntad, sino por obligación. Estos niños, que aparentemente están bien educados mientras están bajo la disciplina paterna o de los maestros, cuando el sistema que los educó y los sujetó de tal manera los deja libres, ellos dan rienda suelta a su manera de pensar y actuar y no saben qué hacer. Se confunden y muchas veces deciden mal. Son incapaces de pensar, son incapaces de decidir, son incapaces de actuar de manera correcta. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a pensar, sino simplemente a obedecer órdenes. Por eso debemos tener cuidado al educar. Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros alumnos son seres pensantes y debemos enseñarle a razonar del porqué de las cosas. A esta edad, en la segunda educación, en la segunda parte de la educación de nuestros niños, debemos comprender varios aspectos. Ten en cuenta esto y si es posible, toma nota. Número 1, debes comprender el camino por el cual debe andar tu hijo. ¿Cómo está el contexto que lo rodea? Edúcalo para ese camino. Fortalece su dominio propio, fortalece su capacidad de elegir lo bueno, fortalece su aspecto espiritual, fortalece su relación con Dios, fortalece su lectura de las Sagradas Escrituras. A esta edad también debes considerar un segundo aspecto. No solamente es el conocimiento de libros, también debes abarcar en todo lo que es bueno, virtuoso, justo y santo. Repito, bueno, virtuoso, justo y santo. Es bueno que él se prepare racionalmente con la lectura de libros, con los conocimientos que aprende en la escuela, pero a la vez debes cultivar en él todo lo bueno, las buenas prácticas, la bondad, el espíritu de servicio, el espíritu de justicia, el espíritu de compartir con los demás. Es necesario cultivarlo a esta edad. No fomentes en él el espíritu egoísta. Reprime estos aspectos en él. Esta parte de la reprensión muchas veces es contradecida por lo que dicen muchos psicólogos. No es bueno reprimir, sino dejar que el niño pues sea abierto, exteriorice lo que piensa y lo que siente. Sin embargo, la reprensión es parte de su educación. Reprimir
mejor dicho, reprimir aquellos aspectos negativos que pueden estar llegando a la mente y a la conducta de nuestros hijos. Los actos egoístas deben ser reprimidos. Los actos de enojo y de ira excesiva deben ser reprimidos, controlados. Aplicar en ellos, enseñarles el dominio propio. De esta forma nuestros hijos aprenderán a dominarse, a dominar sus actitudes. De otra manera, darán rienda suelta a aspectos negativos en su personalidad, sin considerar lugar ni personas. Podrán ofender, gritar, insultar y muchos otros aspectos que les causarán daños en el futuro. En esta etapa abarca la práctica de la templanza, la piedad, la bondad fraternal y el amor mutuo hacia Dios. Enséñales a compartir, a dar a los demás, compartir entre compañeros, entre amigos, en ayudar a las personas tal vez de mayor edad. Enséñales a que eso es bueno. Y muchas veces para la enseñanza, tú como padre o como madre, eres el primero que debe practicarlo. En cierta oportunidad, una maestra de una escuela quiso enseñar a compartir a sus niños y llevó una bolsa grande de galletas. Entonces eligió a uno de los alumnos y le dijo: mira, yo te regalo esta bolsa de galletas, mira esta bolsa. El niño recibió contento la bolsa grande de galletas. La maestra lo miró y en un momento le dijo: ¿qué te parece si compartimos las galletas que te regalé con el resto de tus compañeros? ¿Te gustaría? Y él dijo: no. Pero solo unas galletas, mira, tienes una bolsa grande de galletas. No. No quiero compartir. Pero es muy bueno compartir. Mira, tú has recibido un regalo grande de galletas y son muchas. Vamos a compartir. No quiero. Se puso a gritar, a llorar, a tirarse al suelo, pero bien agarrado a la bolsa de galletas. Estas lecciones nos ayudan a comprender que debemos ayudar a nuestros niños a evitar el egoísmo. Y esto empieza en la casa. El compartir con los demás es una conducta que enriquece a la persona. Y si nosotros cultivamos este hábito en nuestros niños, de grandes serán personas que serán agradables para los demás. Serán bondadosas, serán serviciales, cultivarán el amor mutuo con sus semejantes a través de la práctica del servicio. Otro de los aspectos considerables a esta edad para la educación de nuestros niños, desde los 6 hasta los 12 años de edad, es que debes enseñarle a respetar el juicio experimentado y a dejarse guiar. ¿Sí? Debes enseñarle a confiar en la sabiduría de la gente mayor, a que es bueno que él escuche la orientación y dirección de sus mayores, de sus maestros, de los ministros de la iglesia, de las autoridades. Confiar y que se deje guiar. Esto le ayudará a conocer que hay una autoridad y sobre todas ellas está la autoridad divina. Si nosotros no les enseñamos a sujetarse a las autoridades, ¿crees que de grande querrá sujetarse a la autoridad divina? No, se va a rebelar y no va a tener respeto a nada ni a nadie. Y ya de grande, viéndose fuerte, faltará el respeto a sus padres, aun cuando éstos ya sean ancianos y necesiten de él. Por eso necesitas
enseñarle a dejarse guiar por el juicio experimentado de los mayores. Enséñales el respeto y serán respetuosos toda la vida. Enséñales a dar rienda suelta a sus actitudes sin respetar a los demás y tendrás a un hijo que mañana más tarde no te quiera respetar a ti como padre ni como madre. Existen ejemplos muy lamentables y dolorosos de cuántos hijos que levantan la voz y levantan la mano a sus padres cuando estos ya son ancianos, de hijos que dejan abandonados a sus padres a su suerte, porque no los respetan, porque no supieron ser educados para respetar la autoridad de sus mayores, para confiar y dejarse guiar por ellos. Tengamos en cuenta esto y enseñemos a respetar, enseñemos a que se dejen guiar. Otro aspecto, deben como padres aprender primero las lecciones de dominio propio, paciencia, tolerancia, ternura y amor. Queridos padres, como maestros de nuestros hijos, debemos nosotros practicar la paciencia y la tolerancia. No nos dejemos llevar por nuestro espíritu de la ira o espíritu de la frustración o el remordimiento con nuestros hijos, porque este aprendizaje hará que nuestros niños mañana más tarde lo practiquen de la misma manera. ¿Cómo nosotros enseñamos a nuestros niños una mala práctica de esto? Cuando nosotros como padres comenzamos a insultarnos o a discutir en alta voz con otras personas y nuestros hijos están viendo. Cuando nosotros como madres nos agarramos en peleas callejeras con las vecinas o la familia, estamos enseñando a nuestros hijos lo mismo. Cuando nosotros entre esposos, padre y madre, vamos peleando, levantando la voz, discutiendo, gritando, hasta yendo a demandas entre padres y familiares, ¿crees que nuestros hijos no ven? Les estamos enseñando lecciones equivocadas de comportamiento y conducta. Ellos lo aprenden. Y mañana más tarde cosecharemos los resultados de aquello que hemos sembrado. Si nosotros les damos buenos ejemplos de comportamiento y convivencia social, ellos lo aprenderán, serán captados en su mente y lo ejercerán durante toda su vida. Debes educarlo también para que comprenda lo conveniente que es escuchar consejos experimentados y cristianos. Para esto debes considerar mucho a las autoridades de la iglesia, porque ellos van a ser unos de los consejeros para tus hijos cuando estos sean jóvenes. Si nosotros como padres no aprendemos a respetar a las autoridades de la iglesia o en casa rumoreamos o hablamos mal de esas autoridades, ¿crees que mañana más tarde nuestros hijos estarán dispuestos a escuchar sus consejos? Por esa razón, queridos padres, enseñemos a nuestros hijos a respetar y a escuchar consejos experimentados y cristianos. La educación de nuestros niños a esta edad es para amoldar su carácter, tanto en su vida secular como en la vida religiosa. Con mucha razón, el sabio Salomón nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Enseña a tus niños a pensar debidamente y a actuar correctamente por su cuenta, y mañana más tarde no tendrás que lamentarte cuando ese niño llegue a una edad donde deba actuar por su propia cuenta. La tercera parte
de esta educación es la que tiene que ver con el desarrollo, de los 12 años de edad a más. Cuando ya nuestros niños entran a la adolescencia, esa etapa que muchas veces ocasiona energía, ocasiona un cambio total. Esa etapa en la que muchas veces adolescentes y jóvenes eligen el camino equivocado. Si nosotros hemos sembrado en estos dos tipos de educación, hemos seguido las instrucciones, hemos tratado de enseñar a nuestros hijos de la mejor manera en los aspectos antes mencionados, entonces en esta tercera etapa veremos desarrollar aquello por lo cual nosotros hemos sembrado. ¿Conoces en la agricultura la forma en que crece una planta? Si esa planta es cultivada debidamente, va creciendo de la manera más hermosa posible, se va desarrollando. Si es un árbol y empezamos a cortar esas pequeñas ramitas que están causándole daño, el árbol va a crecer correctamente. Si tal vez está yéndose para un lado y nosotros vamos enderezando a esta rama, este árbol va a crecer de manera correcta. Y ya cuando esté un poco más grandecito, lo único que tendremos que hacer es seguir guiándolo para que crezca rectamente. Lo mismo sucede en la tercera etapa, en el desarrollo. Cuando la mano guiadora de los padres y maestros se aparten de los jóvenes, su carácter no será como el junco que tiembla al viento. No, este joven tendrá un carácter firme, se desarrollará de manera correcta, elegirá lo bueno y no lo malo, tomará buenas decisiones que van a contribuir en ayuda de su vida espiritual, de su vida personal, de su vida social. ¿Por qué? Porque tuvo buenas raíces, porque fue formado en buenos principios por parte de sus padres. Esto debemos de tomar en cuenta. ¿Queremos cosechar? Cuidemos lo que hemos sembrado. Cuando nuestros niños hayan sido formados debidamente, su mente se habrá desarrollado correctamente y se habrá fortalecido debidamente. Estará nutrido de aspectos buenos, estará nutrido de principios que le ayudarán para conservarse bien en su vida futura. Tendrán mente y juicio propios, arraigados en los principios sembrados por sus padres. No queremos decir con esto que los jóvenes criados de esta manera van a ser perfectos. Aún no. Sin embargo, como padres, solamente nos tocará recordarles aquellos principios en los cuales los hemos formado. Recordarles, hacerles tomar en cuenta. Repetirles, tal vez a través de llamadas telefónicas si no los tenemos cerca. Y personalmente, si es que todavía están a nuestro lado. Para los jóvenes ya no será difícil captar estas enseñanzas porque en ellas han sido formados, las han visto, las han oído y las han practicado. Desarrollará su pensamiento, su sentido de respeto propio y su confianza en su propia capacidad de obrar. El joven que ha sido criado con principios firmes no necesitará estar siendo constantemente vigilado por los padres, sino que adoptará las actitudes correctas cuando ellos no estén a su lado. Pensará antes de actuar, sabrá sus deberes como cristiano. Cuando un joven haya sido educado con buenos principios, poco a poco se convertirá en un hombre o una mujer de principios firmes.
preparados para afrontar cualquier situación de la vida. Sí, será un joven que no se deje arrostrar de un lado para otro, que no se deje influenciar por una u otra corriente equivocada. Será un joven que no será tan fácil de ser tentado, sino que considerará en primer lugar los principios cristianos en los cuales ha sido formado. Por esa razón, queridos padres, aquello que se siembra va a crecer y aquello que crece se va a desarrollar como un árbol frondoso y grande, dispuesto para acoger a los demás. Necesitamos cultivar para poder desarrollar. Los hábitos y principios que como padres y maestros formamos en la mente de los niños deben considerarse de mayor importancia que su preparación literaria. ¿Es bueno tener conocimientos? Sí. ¿Es bueno conocer ciencia y literatura? Sí. Pero sobre estos están los principios cristianos en los cuales deben ser formados. Sobre estos están los hábitos buenos que nosotros podemos formar en ellos. Si este joven es un cristiano sincero, sentirá la necesidad de interesarse de igual manera por su formación física, mental, moral y espiritual. Pero si este joven no ha sido formado como un cristiano sincero de buenos principios, lo demás también irá en desequilibrio. Por esa razón, como padres, madres y maestros, nos toca prepararnos debidamente en nuestra persona, en el ejercicio de nuestro ser, de nuestra vocación, nuestra profesión y nuestro deber como padres, está el éxito de los niños y jóvenes. Es nuestra responsabilidad. No olvidemos dirigir, educar y desarrollar de acuerdo al modelo divino. Que Dios los bendiga.